Bienvenidos a nuestra última en esta serie de seminarios web del Latino Health Forum, el 28º foro anual, la discriminación y la salud. Con la pandemia hemos visto con más claridad que nunca la prevalencia de la discriminación y del acceso a la salud. Debido a esto, las personas de color están falleciendo, enfermándose, perdiendo todo, mucho más que los otros grupos, especialmente los blancos. Prefiero no usar el término blanco. Un amigo mío una vez me dijo, ¿blancos? Yo nunca te dije que eres moreno. ¿Por qué me llamas blanco? Bueno, hoy tenemos mucha suerte de que estamos terminando esta semana con un ponente maravilloso. Cuando la vi, creía que era una residente, es tan joven. La doctora Sharon Washington, quien nos va a hablar acerca del racismo y el COVID-19, navegando el trauma de las dos pandemias. Como saben, una pandemia es cuando algo afecta a todo el planeta. Y ahora tenemos dos pandemias, el racismo y el COVID-19. La doctora Washington es doctora en educación, maestría en salud pública, es consultora en el programa de residencia familiar de Sutter Medicine. La doctora Washington es renombrada por su participación con diversas audiencias en las intersecciones complejas de raza, trauma histórica, inequidad social y justicia, y el impacto de estos factores en los resultados de salud. Durante el último año, Sharon ha liderado cambio organizativo transformativo con el programa de residencia de medicina familiar en Sutter, Santa Rosa. A través de esta colaboración, ha trabajado con el equipo ejecutivo de la residencia para cultivar un cambio cultural de transparencia y la inclusión de diversos residentes, docentes y personal. En los últimos años ha cambiado el hecho de que los docentes y los residentes habían sido anteriores todos hombres blancos. Ahora tenemos personas de diferentes razas o de diferentes colores. Tenemos tanta suerte de tener a la doctora Washington ayudándonos en el programa de residencia y le agradezco mucho que se ha tomado el tiempo para estar con nosotros porque es una persona muy ocupada. Por favor, denle una bienvenida, disfruten de su plática. Vamos a contestar preguntas al final. Gracias y bienvenidos. Thank you so much, Dr. Enrique. Gracias, doctor Enrique. Good afternoon, everyone. Buenas tardes a todos y gracias por invitarme y permitirme terminar esta serie de 7 días. En nuestra sesión voy a contextualizar la construcción de la raza y explicar la manera en que el racismo estructural y las manifestaciones están influyendo los resultados de salud, y me voy a enfocar en el racismo contra los negros y voy a explorar el contexto histórico, pero quiero darle el nombre para que las personas no se sientan marginalizadas o ignoradas cuando estoy hablando del antirracismo contra los negros. Voy a ofrecer unas perspectivas acerca del trauma del racismo y los efectos en las comunidades afroamericanas. Gracias por estar presentes para incluir y poner en primer plano en la población afroamericana.
express that Quisiera expresar quite a bit of content que he incluido mucho contenido, así es que perdónenme kind of quickly. si hablo un poco But to rápido. get started, I want to Para empezar, introduce quiero and presentarles define y racism. definir el racismo. Talk about Muchas racism, veces people cuando hablamos del think about, racismo, las personas interpersonal, piensan en degradation, la degradación interpersonal o los comentarios one component despetuosos en base a la raza, y ese es un tipo de racismo, pero me gustaría explorar otros niveles del racismo que son muy importantes. El racismo estructural se está in the ways abordando más y más en las protestas comunitarias y el activismo acerca de structural racism has to do with the system romper con este racismo. Tiene que ver con pólizas, prácticas, representaciones culturales y normas en nuestros entornos educativos inequity. que And so we will reforzan la inequidad de grupos raciales. the creation Y vamos a hablar a lo que ha creado ways in which structures within our este sistema racializado, that we have to las instituciones housing. que tenemos que navegar para tener acceso a viviendas, a atención de salud, The features y cómo la inequidad racial ha estado have to navigate diseñada as citizens en las estructuras y cómo tenemos que navegarlas. racism speaks El racismo institucionalizado institutions work habla de la manera en que funcionan las instituciones individuales para perpetuar la inequidad en las evaluaciones, en sus determinaciones, en sus prácticas, en las brechas de pago, y se perpetúan por las instituciones y las pólizas y normas dentro de esas instituciones. El racismo interpersonal, que es lo que uno piensa cuando piensa del racismo. En la atención sanitaria, el racismo interpersonal, hay prejuicios conscientes, pero muchas veces el racismo interpersonal, especialmente en la atención sanitaria, tiene que ver con los prejuicios inconscientes y los estereotipos con las microagresiones. Muchas veces las personas no están conscientes del daño de lo que dicen o cómo esa falta de sensibilidad está perpetuando la marginalización. Otros elementos importantes del racismo es el racismo internalizado, que es la creencia en la devaluación y de los estereotipos que representan a personas de su grupo que pueden contribuir a reducir su propia potencialidad y también puede expresarse horizontalmente por medio de violencia, digamos, hacia otras personas marginalizadas. Al tratar de entender el racismo, es importante que quede claro cuál es la definición y cómo se ha institucionalizado en todas nuestras estructuras. Muchas veces las personas han escuchado que la raza es una construcción social y no biológica. Y yo diría que más y más en los últimos años, en los ámbitos profesionales, las personas reconocen que el proyecto del genotipo humano nos ha demostrado que no hay nada científicamente diferente en lo que constituye el ser humano blanco y el ser humano negro. Pero lo que he notado es que las personas blancas usan este idioma, pero rara vez
constructed it? Nos preguntamos quién lo ha construido. Eso quiere decir que fue una idea, pero ¿quién la desarrolló y por qué? ¿Y por qué seguimos funcionando con esta construcción? ¿Y por qué la usamos como una variable en las investigaciones cuando realmente no va a afectar la forma en que late mi corazón o fluye mi sangre? Es importante entender qué quiere decir que la raza es una construcción social y qué ha conllevado a esta idea que ha tenido tantas implicaciones para las personas marginalizadas. ¿Qué es la raza? No es un rasgo biológico, genético, es una construcción política, una manera de agrupar a las personas y determinar su valor, su acceso, su oportunidad para crecer, para tener libertad, dependiendo de cuál grupo se le asigna a uno. Es una clasificación falsa que no está basada en ninguna verdad biológica. Las personas que lo han hecho, que lo hicieron en los 1600, no habían hecho pruebas sanguíneas o pruebas de genotipo para confirmar sus ideas, sus creencias. Es una clasificación de los seres humanos por las personas que lo diseñaron con el fin de darle el poder a las personas definidas como blancas y legitimizar su dominancia sobre las personas no blancas. Cuando se estaba construyendo esta idea y se estaban reforzando con las leyes y pólizas, muchas personas que se consideran blancas hoy no eran blancas en ese tiempo o no se consideraban, por ejemplo, los judíos. Es importante, por lo tanto, tener en cuenta el contexto histórico. Esa es otra conversación. Para comprender el hecho de que la raza es política, la doctora Dorothy Roberts ha escrito mucho acerca de este tema y ella describe que el primer paso para la creación de la raza es la división de los seres humanos en categorías y que es una práctica política, un mecanismo que tiene consecuencias reales para la salud, la fortuna, el estado social, la reputación y las oportunidades en la vida. El hecho de que dividir a la gente por raza tiene efectos biológicos, no cambia el hecho de que esta división es un ejercicio político. Y esto no cambia el hecho de que este fue un ejercicio político y no algo que refleja una diferencia biológica. Consideramos el origen de las razas. ¿Quiénes son las personas que crearon estas ideas? Una de las personas, y durante más de cientos de años de personas usando la ciencia y la religión, muchas personas han contribuido a la idea de la raza. Uno de estas personas era un explorador, François Bernier, que escribió un texto, una nueva división de la Tierra. Tuvo la intención de dividir. Él dice, creo que lo que es la oración más larga en la historia, él lo describe así: aunque los hombres son tan distintos los unos de los otros en cuanto a la forma externa de sus cuerpos, especialmente sus rostros, dependiendo de las diferentes áreas del mundo en que vivan, y aunque difieren tanto que las personas que han viajado distinguen infaliblemente los de diferentes naciones, sin embargo, he observado que hay 4 o 5 tipos de raza entre los hombres cuyos rasgos distintivos son tan obvios que pueden servir con toda justificación como la base de una nueva división de la Tierra. Él está diciendo que cada persona se ve diferente. Si
abriéramos la galería de todas las personas en esta llamada y prenderíamos las cámaras, todos nos veríamos diferentes. Hay diversidad. in this work También se puede ver que en diferentes from South Africa regiones se puede diferenciar in this los eritreos de los sudafricanos, de los japoneses. Entonces hay mucha diversidad regional, pero aunque hay tanta diversidad en la población that's the humana, of voy a dividir a todos en 5 grupos. Ese es el nivel del pensamiento científico que se usó y que todavía usamos cuando llenamos una solicitud en un hospital o para un préstamo o para solicitar inscripción en una escuela. race was constructed without Cuando se construyó la idea de la raza, exploration of sin una exploración meaning de si realmente tiene significado biológico, and then solo estaba basado en la observación y los valores finding y para aprovechar the world had access to in the land map. los recursos de la población indígena que querían acaparar los exploradores europeos. Desire to Entonces fue motivado por un deseo económico para mejorar la condición financiera de Europa, resources and land around the world, but the people who inhabit no solo las personas que buscaban tierra y drive recursos. exploration and also for defining groups of people Entonces, considerando estos impulsos que tenían que ver con la deshumanización de las personas para que sea justificable, Europe of Christianity especialmente las personas cristianas, para poder ways justificar su tratamiento leverage their resources deshumanizador able to consider one's group holy y seguir viéndose como sagrados a la luz de sus prácticas religiosas, slavery and tomando en cuenta que la esclavitud, la historia de la esclavitud, slavery often muchas sociedades tuvieron la esclavitud. Cuando había guerra o conflicto, las personas capturadas en las batallas volverían a los grupos que ganaban y los usaban como sirvientes, o sea, a veces se integraban a la comunidad, chattel slavery pero la esclavitud en la trata transatlántica de esclavos del África Occidental a Sur y Norteamérica y a Europa, esta trata triangular representó un cambio en la historia humana con los actos más violentos de esclavitud documentados en la historia humana. or until a person En esas situaciones, las personas tenían una subyugación de toda la vida, no solo para ellos mismos, sino que para sus hijos. Había mucha violencia en todo el proceso de la esclavitud y cuando consideramos las implicaciones de salud de los descendientes de este legado, es muy importante recordar este legado porque eso no fue hace tanto tiempo. Harriet Tubman falleció en 1913, el mismo año en que estaba viva Rosa Parks, y yo estaba viva cuando ella estaba viva, así es que estamos solo a un ciclo de vida desde cuando estuvo en la tierra Harriet Tubman. Esto es muy importante. Esta idea de que colonizadores en el oeste y el oriente de este país fueron comandados por su noción de su Dios a dominar el resto de esta tierra y empujar a las personas indígenas al oeste, de verlos como enemigos de su Cristo y causar daño y devastación y hasta adoptar pólizas y prácticas como mata al indio y salva al hombre. Las implicaciones de este legado de más de 500 años de subyugación, del hurto de tierras, del genocidio en masa y cultural, es relevante a los resultados de salud que vemos hoy en la comunidad. Esto nos enseña que aún hoy
Cuando analizamos la desigualdad de ingresos y de riqueza y las brechas en los grupos raciales, viendo los ingresos de por vida de las personas entre 58 y 62 años, en el 2016, bueno, las personas que ganan menos dinero les cuesta ahorrar y si no tienen ahorros, tienen menos para darle a la próxima generación, que hace más difícil navegar una situación como una pandemia cuando uno pierde su trabajo o necesita ahorros para pagar su renta. El hombre anglo en promedio ganó 2.8 millones en toda su vida en comparación con un hombre hispano, 2 millones y un negro, 1.8 millones. También hay desigualdades entre los géneros. Podemos ver que los hombres anglo, en comparación con las mujeres, que ganaron mucho menos, las personas con un solo padre o una madre, vemos que conduce a la pobreza de generación a generación y esto se concentra a través de las generaciones en las comunidades de color. También vemos las desigualdades en la riqueza y vemos que las familias anglo acumulan más riqueza en el transcurso de sus vidas que las familias hispanas y negras. Las familias que ganaban más en esta época, o sea, que ganaban más del 99% de las demás familias, tenían 12 veces más riquezas que otras familias. Para el 2016, el promedio de riqueza de las familias blancas fue mucho mayor que la riqueza promedio de las familias negras y de las hispanas. Tomando en cuenta que no solo son los ingresos, porque el ingreso pues es susceptible a la economía, a las pandemias, es esa riqueza que ofrece la fundación para la sostenibilidad y el crecimiento y eso no ha sido posible para las gentes de color. ¿Cuál es el papel de la ciencia en la creación de la raza y darle valor? A medida que la ciencia categoriza a las plantas y a los animales en grupos, se han generado formas de pseudociencia para decir que la raza es biológica, que las personas negras de África son diferentes y subhumanas, diferentes a los blancos. Y esta justificación llamada científica crea la justificación para abusar a las personas, violarlas, terrorizarlas durante siglos. Así es que vemos que en las teorías de evolución que tienen la idea de que las personas africanas son una especie subhumana más conectada a los simios y que los europeos reflejan la evolución, se usa como justificación para tratar a las personas de descendencia africana de manera desigual. La frenología fue otro ejemplo de esta pseudociencia al comparar a personas grandes de Europa con el tamaño de las cabezas, por ejemplo, de los africanos, que implicaba menos inteligencia. Y el concepto de cociente de inteligencia se basa en ese concepto. Y eso se ha usado para quitarle los derechos a las personas determinadas socialmente inferiores. Y hay un legado para nuestra historia moderna de prácticas que en el sur negro le decían apendectomía de Mississippi debido a la forma en que esterilizaban a las mujeres negras sin su consentimiento.
Y vamos a hablar más de esta desconfianza médica. También lo vemos en la política, el documento de gobernanza de la institución, que los negros se consideraban 3/5 de una persona blanca, así codificando la deshumanización de las personas negras. El Código de Esclavitud de Virginia, que dice que no es crimen matar a un esclavo al disciplinarlo. Así es que tenemos tantas generaciones de leyes y políticas y el uso funcional de la política para marginalizar y subyugar a las personas de color, especialmente a los negros. La política también tiene implicaciones e impacto en la vivienda. Desde el 1976, el 68% de los blancos eran propietarios de sus hogares en comparación con 44% de blancos y 43% de latinos. En el 2016 había menos brecha para los latinos, pero más para los negros. Y también las familias negras tenían menos probabilidad de ser propietarios que las personas blancas de la misma condición económica. Con la ley GI, después de la Segunda Guerra Mundial, hubo, y esto se puede encontrar en esta área, en Santa Rosa, políticas que decían que uno no le podía vender una casa a una persona negra. Seguimos heredando estas desigualdades que fueron creadas entonces. Esto junto con las pólizas como la exclusión financiera que perpetúan la segregación en las pólizas de vivienda, afecta la salud y las desigualdades financieras. Cuando hay concentración de falta de impuestos de propiedad, eso implica que las personas tienen menos recursos para la educación de sus hijos y podemos ver cómo todas estas pólizas están conectadas e influyen en los resultados negativos de la salud. Cuando pensamos en las leyes, es importante la conexión entre las leyes y la política, pero codificando las maneras en que se pueden deshumanizar ciertos grupos de personas y cómo pueden ser asesinadas si uno es negro. Esto junto con la representación en los medios. Por ejemplo, un reporte de la ciudad de Nueva York dice que el 51% de las personas arrestadas por hurto o asalto o muerte fueron negros, pero el 75% de las personas representadas en la televisión fueron negros. Vemos una sobrerepresentación de la criminalidad de los negros y eso es parte de un legado de cómo sean representados a los negros en toda la historia de este país y esto cómo influye y desarrolla la falta de empatía por los cuerpos negros o morenos cuando los vemos encarcelados o asesinados. Eso se vuelve parte de nuestras expectativas subconscientes. Al analizar algunos de los componentes de la creación de la raza, enfocándonos más ampliamente, pensando en la manera en que las instituciones de gobierno han sido diseñadas desde un principio, no solo con desigualdades raciales, sino que específicamente para mejorar los intereses políticos y económicos de los blancos, especialmente a expensas de las personas de color. Así es que mientras más inmigración de personas de color, se ve la forma en que los afrolatinos, por ejemplo, dan la proximidad a la negrura que los expone a trauma por medio de estos mecanismos también. Tomando en contexto la línea de tiempo, a veces queremos distanciarnos de los aspectos peores de
de nuestra historia, como que la esclavitud fue hace mucho tiempo y uno podría verlo así, pero la proporción de tiempo en que los afroamericanos han estado en esta tierra, más del 61% de ese tiempo ha sido de esclavitud. Aun si uno nació libre en el norte, podría ser secuestrado por los cazadores de esclavos y vuelto a la esclavitud. El 25% del tiempo en que estuvieron en esta tierra las personas negras fueron durante la época de Jim Crow, donde se trataban como ciudadanos de segunda clase y se podían estar sujetos a las leyes de linchamiento. Tuvimos una época muy breve después de los derechos civiles, pero posteriormente la guerra sobre las drogas se convirtió en una guerra contra las comunidades negras. Si uno lo contrasta con la epidemia de opioides que afecta a las comunidades blancas, ven que ellos son recibidos con compasión, queremos despenalizarlos y desestigmatizar esas adicciones, pero eso no lo hemos visto en las comunidades negras. Considerando todos esos años, la mayoría de nuestro tiempo aquí, lleno de subyugación interpersonal, estructural e institucional, consideren el impacto en nuestra salud mental y física. Y es muy importante tener eso en cuenta. Voy a hablar brevemente en cómo la atención de salud ha ayudado a impulsar este racismo estructural en las comunidades de color. COVID es solo el síntoma más reciente de este ataque que usa el sistema de salud para perpetuar las desigualdades, para desfavorecer las personas de color y favorecer a las personas blancas adineradas. Durante la década de los 1800, las personas irlandesas, los judíos fueron culpados y estigmatizados por enfermedades infecciosas. Los inmigrantes chinos fueron demonizados y asociados con la plaga bubónica. Y esto ha sido históricamente y consistentemente, incluyendo la manera en que se culpan a las personas inmigrantes y a las personas de color, aun cuando personas en ese tiempo no se consideraban blancas, pero hoy sí. Tenemos que tomar en cuenta que nuestros sistemas culpan a las comunidades más impactadas, que realmente nuestros sistemas de gobernanza deberían estar equipadas para abordar. En el contexto de COVID-19, tomando en cuenta que un número desigual de personas de color, mujeres de color, son trabajadores esenciales que están a riesgo y que están asumiendo ese riesgo para no perder sus trabajos y servir a nuestra comunidad y mantener a sus familias. También en los sistemas sanitarios son menos probables de remitir a las personas negras a las pruebas de COVID y así son más probables de enfermarse y de exponer a las personas dentro de sus hogares, especialmente en hogares de bajos ingresos con personas de múltiples generaciones en una vivienda. Ese fracaso del sistema sanitario está contribuyendo a la responsabilidad de estas desigualdades. ¿Cómo puede nuestro sistema sanitario atender a las personas de color y negras cuando sabemos que especialmente para las personas negras que reciben mejor atención cuando ven a proveedores negros, pero solo el 5% de los proveedores médicos son negros? Se están cerrando hospitales en los vecindarios negros y esto tiene un legado histórico
Cuando el sistema sanitario culpa a los negros, se enfocan en el comportamiento individual en vez de los impulsadores estructurales que contribuyen a estos comportamientos. Y cuando nuestra historia de prácticas sanitarias está basada en la explotación y el abuso, esto no se ha rectificado ni se ha reparado. En la luz de los últimos meses y del legado más reciente, quiero enfocarme en el elemento del racismo, que es el racismo estructural en la vigilancia policial en honor a todos los negros que han sido asesinados recientemente. Creo que es importante nombrar este componente de lo que las personas negras y morenas han estado cargando y demandando en medio de esta pandemia en cuanto al racismo estructural en todas nuestras instituciones. En el contexto estructural de la evolución de la esclavitud, la enmienda 13ª codificó que la esclavitud fue abolida, excepto como castigo por un crimen donde se condenó la parte. Esta cláusula perpetuó la esclavitud si una persona ha sido condenada de un crimen. De ahí vemos la creación de leyes que solo aplican a los negros. Por ejemplo, después de la emancipación, una persona negra podía ser detenida y demostrar evidencia de que tenía un trabajo. Si uno acababa de ser emancipado de la esclavitud, ¿qué trabajos tenía? Además de la aparcería, que es tener que pagar para estar esclavizado en la plantación donde uno había sido esclavo. Esta idea de que la encarcelación en masa de personas no deseadas y invalidadas, excepto por la utilidad de su trabajo, causa que vemos vecindarios con más pobreza y desempleo, que son condiciones que pueden llevar a la comisión de delitos, especialmente de propiedad no necesariamente violentos, y de tasas de vigilancia policial para llevar a más encarcelación. Los hombres pobres jóvenes, negros o blancos, en el año 2000 tenían menos probabilidad de estar involucrados en crímenes que en 1980, a pesar de que aumentaron su chance de ser encarcelados. Esto también es cierto para las mujeres negras, especialmente en la comunidad Latinx y los centros de detención de inmigrantes, que son las industrias de más crecimiento en nuestro país, que secuestran y encarcelan a estas personas en las fronteras. En cuanto al impacto del racismo estructural en la guerra contra las drogas, antes de la epidemia de opioides y habían un exceso de drogas en las comunidades negras y latinas, subieron las tasas de encarcelación y no las de tratamiento. Así es que las ofensas de drogas representaron un alza de 2/3 partes de los prisioneros federales y más de la mitad de los prisioneros estatales entre 1985 y 2000. 4 de las 5 personas arrestadas por drogas por posesión no tenían antecedentes criminales o violentas. Cuando pensamos en la sobrerepresentación de los arrestos, no solo en los arrestos, en las sentencias, en las penalidades mortales, en el confinamiento solitario, vemos una sobrerepresentación en base a la raza. De 1995 al 2005, aunque los afroamericanos constituían menos de 13% de los usuarios de drogas, representaron el 36% de los arrestos por drogas y 46% de los condenados.
Y esto no es usar, no vender. En California, en las ciudades más grandes, los negros fueron arrestados por posesión de drogas 4, 5, 6, 7 y hasta 2 veces más que la tasa de blancos. Aunque las personas negras y morenas reportan menos uso de sustancias que los blancos. Un impulsador de los arrestos es la póliza de cateo, detención y interrogación. Los distritos policiales están usando estas pólizas para institucionalizar el racismo. Entre 2002 y 2011, los residentes negros y latinos constituyeron el 90% de las personas detenidas por la policía, mientras que el 88 personas de ellas eran inocentes de cualquier crimen. Hay muchas personas que son inocentes, pero solo porque son negras o morenas, se les está deteniendo, acosando, avergonzando, traumatizando. Y aunque la población negra y latina entre las edades de 14 y 24 solo constituyen el 41%, el 4% de la población, representaron el 41% de las detenciones. Y si uno considera el desarrollo cognitivo de los niños entre 14 y 24, todavía no han desarrollado su cerebro. Y tenemos a los jóvenes latinos y negros en proceso de desarrollo cognitivo, están sufriendo mucho trauma debido a estas pólizas. El número de detenciones de jóvenes negros excedió la población entera de la ciudad de Nueva York, lo cual quiere decir que se les puede detener mucho más de una vez. Cuando vemos las tasas de encarcelación, uno de 36 hombres latinos van a estar encarcelados y uno de 15 hombres negros, comparados con uno en cada 106 hombres blancos de la misma edad. Todos los estados entre 1970 y 2000 vio un aumento de encarcelaciones de 150%. Si uno considera quién está siendo impactado por estas encarcelaciones, vemos cuántas personas están sujetas al Estado debido a la vigilancia policial y el perfil de las personas con la asunción de la criminalidad. Hay más de 2 millones de personas encarceladas y más de 7 millones responsables ante el Estado en el sistema de libertad condicional. Cuando lo contextualizamos dentro del marco del trauma racial, el cual se refiere al impacto estresante o el dolor emocional del racismo y la discriminación. Y cuando esto va paralelo con el trauma histórico, eventos que le pasan a un grupo que comparte identidad, y ese trauma individual se vuelve colectivo a medida que continúa el trauma generación tras generación. Se pueden imaginar cómo el trauma histórico es evidente en las poblaciones indígenas, donde no solo ocurrió el sendero de lágrimas y el genocidio en masa, sino que el trauma continuo es parecido a los descendientes del Holocausto, por ejemplo. El campo de epigenética nos está ayudando a entender cómo la experiencia social cultiva y manipula dentro de nuestra ADN, nuestra composición genética. Cuando estamos expuestos al estrés crónico debido a la discriminación, la segregación y la pobreza y el trauma de nuestros antepasados, causa mutaciones en nuestra ADN que puede preparar a las generaciones futuras para desigualdades en la atención sanitaria. El estrés postraumático
tiene un paralelo racial trauma, viendo el and trauma historical trauma, racial y and el how we trauma understand histórico post-traumatic y stress. cómo entendemos el Initially, for estrés most people of color, there really postraumático. isn't a post Para component las because personas de stress color no hay and un trauma post porque el persists estrés for a lifetime, persiste and so por far toda we don't nuestra expect vida it y to hasta stop ahora and go. también se But espera que nuestros post-traumatic hijos stress también lo van a refers to sufrir. the El development estrés of a postraumático response, a stress es response to an una event respuesta a un in which an evento individual durante is el cual extremely una fearful, persona se terrified, or siente helpless, atemorizado, aterrorizado, consistently desesperado experiencing a y es consistent caracterizado avoidance of por stimuli associated with that revivir el evento, emotional numbing, la hyperarousal, and a evitación variety of de other los estímulos symptoms asociados con el start to evento manifest. y otros síntomas emocionales. Ongoing Cuando uno experiences of considera las discrimination and experiencias trauma, continuas de secondary trauma, trauma witnessing people y who look like they're being discriminación killed on our news feeds every de day, personas que vemos what that really asesinadas en las means is noticias exactly todos what los it días, says. el Many studies componente have found post that no tiene discrimination is relevancia, significantly associated with pero la post-traumatic stress disorder. discriminación está In asociada our con los databases, síntomas the del estrés experiences of postraumático discrimination were significantly y more los estudios likely to han cause demostrado PTSD. que las personas que han experimentado la discriminación son más probables a tener el estrés o los síntomas del estrés postraumático y tienen los mismos síntomas de personas que han sufrido el trauma sexual, porque es un asalto en su persona y la integridad de su persona, incluyendo la violación grave del cuerpo. Y estar expuesto al crimen violento es mucho más común en las poblaciones oprimidas y vivir en un ambiente de pobreza y violencia puede aumentar la depresión o provocar nuevos episodios de depresión para las personas predispuestas. Considerando los síntomas que manifiestan con el trauma racial, el estrés es la respuesta fisiológica y cognitiva del cuerpo a las amenazas o a los desafíos. Es una respuesta natural del cuerpo, pero la mayoría del estrés que encuentran las personas diariamente es algo que se puede tolerar, ¿no? Un incidente que pasa, pero porque las personas tienen relaciones y destrezas para lidiar con eso. Nuestros cuerpos están diseñados para la respuesta de estrés y los químicos que se liberan en el cuerpo que nos ayuda a lidiar con ellos, pero eso se debe disipar. Pero cuando las personas nacen en condiciones de estrés, de pobreza, de falta adecuada de vivienda y pólizas que crean los vecindarios muy pobres, cuando seguimos experimentando el racismo y la microagresión en nuestros sitios laborales y la discriminación en el Internet y el trauma secundario por las noticias, estas comunidades manifiestan una variedad de síntomas, no solo psicológicos y fisiológicos, pero también mecanismos mal adaptados para lidiar con esas respuestas. Las respuestas que demuestran más probabilidad de fatiga, depresión, ansiedad, ocurren en vecindarios donde hay más licoreras que bancos y más licoreras que tiendas de comestibles con comida fresca. Un aumento de comportamientos adictivos y desde los 70 una inundación de drogas que entran a las comunidades de bajos ingresos, lo cual se manifiesta en el desarrollo de condiciones crónicas como hipertensión, enfermedad cardíaca y otras enfermedades. En 2018, un estudio encontró que 50% de afroamericanos habían estado expuestos a una o más matanzas de un hombre negro sin armas en su estado en los 3 meses previos, lo cual resultó en mala salud mental, mientras que los respondientes blancos no reportaron ningún efecto
de esto. Entonces, tomando en cuenta el trauma secundario, aún de las noticias, conduce al estrés postraumático. Y esto influye las oportunidades que tenemos en la vida, especialmente debido a los sistemas de las inequidades institucionales y cómo afectan las oportunidades. Esto impacta en los efectos mentales secundarios y otros problemas. Y después cae el COVID y podemos empezar a ver cómo las comunidades de color, debido al racismo estructural, está concentrado en situaciones de pobreza y comunidades con vivienda inadecuada, sin recursos que promueven la salud y los resultados positivos de salud. Y uno podría predecir las desigualdades en las tasas de infección y las muertes con algo como la COVID. Y de ahí tenemos las barreras para abordar estos temas. Muchos médicos no están preparados para lidiar con los asuntos culturales debido a los tabús acerca del racismo y nuestro sistema educativo que no ayuda a ni hablar y mucho menos abordar el racismo y mitigarlo. Las dificultades psicológicas atribuidas al racismo muchas veces son minimizadas o ignoradas. Cuando las personas de color expresan que están sufriendo del racismo, somos invalidados o se nos dice, se nos llama agresivos o enojados. Muchas minoridades tienen experiencias cumulativas del racismo que es traumático. No es una cosa que solo pasa una vez. Es la exposición constante por todas nuestras vidas. Y actualmente el DSM-5 no reconoce el trauma racial como una experiencia traumática aceptable para el diagnóstico del estrés postraumático. A medida que vemos más y más imágenes violencias en la televisión, no hay mecanismo para diagnosticar la manera en que esto está impactando a las personas de color de maneras que no afectan a las personas que no se identifican con los cuerpos que vemos en las calles. Pensando en las acciones, no esta es una lista comprensiva debido a limitaciones de tiempo, pero cosas que podemos hacer como individuos. Los estereotipos, los prejuicios. ¿A quiénes fuimos expuestos? Analicemos nuestros libros de la infancia y a quiénes fuimos expuestos y quién estaba incluido y quién no. Utilizar la prueba de asociaciones implícitas, cuestionar nuestras reacciones viscerales, buscar capacitación y educación con personas que nos pueden ayudar a desarrollar nuestra propia conciencia y analizar y encontrar los prejuicios en nuestras propias conciencias y comprometernos a ser aliados y cómplices. Y podemos desarrollar ese lente antirracista para trabajar juntos. Y como dije, comprometernos a ser aliados y cómplices en todos los niveles y aprender el contexto histórico de la comunidad que servimos. Los proveedores de atención médica también pueden cultivar la comprensión al educarse acerca de las realidades del racismo sistémico y los prejuicios implícitos. Vayan a lugares donde pueden aprender más acerca del racismo, no solo de las personas que lo están viviendo, pero no ponerle la carga a las personas que están viviendo esto, a ser los que los están educando, pero buscar capacitaciones al respecto. Desarrollar capacitaciones y capacitar a todo el personal acerca de la atención sensible al trauma, porque la discriminación es una fuente de trauma y también comprometerse a aceptar seguros y o ofrecer servicios de salud mental en una escala móvil para poder cuidar
ayudar a las generaciones que han sido afectadas. A nivel más amplio, un nivel más de acción incluye ofreciendo más servicios de salud mental y evaluaciones para honrar las relaciones entre la pobreza, el racismo, la discriminación y problemas de salud mental. Apoyar y educar a las personas impactadas por su exposición a la violencia, asegurar que en las investigaciones que estigmatizan a las minoridades, que sean incluidas en los ensayos clínicos. Mucha de esta información ha venido de la investigación de los sistemas de salud y asegurarnos de que los médicos blancos anglos sean capacitados en cómo ser aliados y cómplices y contratar a más personal médico de color para cerrar la brecha. Es todo el tiempo que tengo. Espero contestar sus preguntas y les agradezco el tiempo que me han dado por guiarlos a través de todo este contexto histórico y lo que podemos hacer en este momento que es oportuno para la transformación en nuestras comunidades. Gracias, Sharon, por acompañarnos. Creo que puedo hablar en nombre de todos que esta es una manera fantástica de clausurar nuestra serie para que las personas realmente consideren estas cosas y que estamos ofreciendo pasos que las personas pueden tomar como individuos para abordar el racismo, el prejuicio, específicamente en la atención médica. Muchas gracias. Vamos a pasar a la sección de preguntas y respuestas. Para las personas que no nos han acompañado anteriormente, puede usar la sección de preguntas y respuestas en el inferior de la pantalla. Si quiere hacer la pregunta en vivo, puede levantar la mano. También está en la parte inferior de la pantalla y vamos a llamarle por nombre para que hagan sus preguntas. Vamos a empezar con las preguntas que se enviaron anteriormente. So we have a question. Tenemos una pregunta por una persona anónima. Está preguntando que si tiene ejemplos de cómo una organización ha podido cambiar a prácticas para abordar el racismo estructural. He estado en presentaciones, pero no ha habido un cambio sistemático. Un ejemplo es trabajar para aplicar un enfoque antirracista a algo que sea una póliza o práctica institucional. En la residencia de Santa Rosa Familiar Médica, ellos han cambiado su proceso de elección para evaluar a los solicitantes de residencia médica y lo ha cambiado a lo que era una revisión por parte de un grupo docente muy pequeño a una redistribución del poder y una redistribución de la habilidad de influir esa toma de decisiones tan importante. Crearon un comité de selección que incluye residentes, personal y docentes para evaluar los rúbricos que se usarían para cuantificar y medir las expectativas de los solicitantes, cambiaron la distribución para alejarse de los exámenes estandarizados que tienen prejuicios raciales, de los premios nacionales de las escuelas médicas que muchas veces marginalizan a las personas de bajos ingresos que no tenían suficiente apoyo académico o de familias monoparentales. Entonces, quitándole el peso de estas herramientas prejuiciales. Ellos lo amortiguaron
al minimizar alguna del peso de esos aspectos del análisis de las solicitudes. También incluía un proceso del proceso de selección para que sea transparente, inclusiva y abierta, para que las personas lo puedan analizar y hacer cambios. Y esto ha producido grupos de residentes diversos increíbles, pero también ha creado cohesión entre las personas que eran marginalizadas, se han incluido, se han escuchado, han sentido más confianza en las decisiones que se están tomando. Y no fue algo que se hizo de una sola vez, pero ahora es un proceso institucionalizado. Y creo que ese es un ejemplo de una capacitación muy amplia y vaga a cambiar las pólizas para que sean transparentes, más objetivas, que sean vigilado rigurosamente para que tengan componentes que no incluyen elementos prejuiciales para no excluir a ninguno. Definitely. And I think Definitivamente. Y creo que lo que estás diciendo tiene mucho sentido that collaborative en nature cuanto a esa colaborativa. great way to think Es una manera muy buena de considerarlo, especialmente al tratar de desarrollar estos procesos o capacitaciones, porque por un lado pensamos que la información está ahí, pero por otro lado es difícil usar esta información para cambiar estas pólizas y es un trabajo innovativo y a veces es atemorizante porque no se ha hecho antes, pero uno tiene que intentarlo y fallar y probar otra vez y algo increíble puede nacer como resultado. Thank you. Gracias. So we have a question. Tenemos otra pregunta. Someone a little further back. So this is when you were talking Cuando estabas hablando the war acerca de la guerra con drogas y la healthcare and stuff. atención de salud, From Helen. esta pregunta viene de Helen. ¿Qué piensa de la evolución del complejo industrial carcelario de la guerra contra las drogas y la violencia y que es muy importante en cuanto al enfoque al tratar la salud y la enfermedad? ¿Cómo podemos cambiar estos enormes sistemas policiales? Creo que ya lo has contestado un poco, pero creo que es algo que es muy abrumador para las personas. ¿Cómo podemos empezar a cambiarlo? No sé si tienes unas ideas sobre cómo las personas pueden replantear esa mentalidad. Esta es una pregunta tan profunda y compleja. Si uno considera la formación y la historia de este país, no hay más que unos pocos años en que este país no ha estado en guerra. Así es que poder nombrar la identidad íntima integrada que tiene los Estados Unidos con la guerra, para que cuando las personas quieran examinar tu patriotismo, muchas veces dicen apoya a las tropas, no te arrodilles durante el himno nacional o el juramento a la bandera, porque no estás apoyando a las tropas. ¿Por qué tenemos tantas tropas que están en guerra? No estamos hablando de apoyar a las personas que sirven al mundo como voluntarios o a nuestros proveedores médicos. Esta idea de que nuestra identidad como país está tan envuelta en la guerra, en la violencia, en las armas, que aún para conseguir la legislación del control de armas para proteger a los niños que han sobrevivido a las matanzas escolares se ve como una violación del sentido de la nación. Y para poder desentrañar y desmantelar esta relación que tiene nuestro país con la guerra y con la violencia es tan importante y poder apreciar las maneras en que muchas veces que las prisiones más y más privatizadas
están contratando con los estados. Así es que si el estado está con problemas económicos, una manera que puede solucionarlo es permitir que las empresas privadas compren las prisiones. Y esto quiere decir que el Estado se compromete a mantener llenas las camas en las prisiones. ¿Cómo podemos prometer que van a haber crímenes para que tengamos camas llenas? Estamos alimentando este sistema tácito de cuotas que resulta en las pólizas de detención y cateo, arrestando a una persona por tener una bolsita de marihuana de $10 en vez de darles una infracción simple, se encarcelan. Estamos aprovechando la labor de prisioneros privados para fabricar los útiles militares. ¿Quién hace todos los chalecos, las armas? ¿Quién las arma? Muchas veces es la obra penitenciaria no pagada o mal pagada, y que esa labor privada de las prisiones sea pagada por compañías como Dell's Computers o Victoria's Secret. Esta relación entre la guerra y la violencia para que se pueda perpetuar la dominancia en el mundo, y cómo aprovechamos de las personas encarceladas, que son mayormente personas inmigrantes y negras, que constituyen la mayoría de esta fuerza laboral. Y este es un cuerpo de identidad que necesitamos nombrar y resistir. Mientras más nosotros, como gente del pueblo que va a ir a votar en todas nuestras elecciones, nos eduquemos más acerca de la relación entre estas instituciones y estos sistemas que prosperan de la violencia, del trauma, de las compañías farmacéuticas que crean medicamentos que tienen más y más efectos secundarios en vez de invertir en la prevención. Por ejemplo, las cosas que están devastando las comunidades de color, como el VIH y el COVID. Estos se pueden prevenir. Podemos crear un sistema sanitario más enfocado en la prevención, pero esto no es lo más lucrativo. La salud no es parte de nuestro Producto Interno Bruto. Incluimos la fabricación de armas, los productos de guerra, como parte de nuestro Producto Interno Bruto, pero la calidad de vida de nuestros niños no es nuestra prioridad. ¿Y quién debería cambiar eso sino nosotros? Yo, cuando me toca hablar con los estudiantes, les digo, no solo voten, tienen que presentarse a la candidatura, educarnos para que podamos servir a nuestras comunidades y estar involucrados de esta manera. En los últimos 20 años, muchas de las escuelas, especialmente las de bajos ingresos, ni tienen clases de participación cívica para aprender cómo se crean y se cambian estas pólizas. Es muy importante retomar y reconocer nuestro empoderamiento, porque el legado de guerra, del encarcelamiento, de la esclavitud, la enfermedad es enorme. Pero las personas crearon esos procesos y estas ideas, y somos nosotros los que los vamos a cambiar. Definitivamente, y me encanta como lo que dijiste, no solo son cosas que pasaron así espontáneamente, sino que fueron creadas por personas y son las personas que las van a cambiar. También quería que hablar brevemente de las personas que tienen, las personas profesionales que tienen sus títulos, que están presentes en este seminario web. Cuando estamos hablando de la juventud, es tan importante conectarse con ellos y crear esa mentoría, porque aunque queremos obviamente continuar este trabajo en la generación actual, también necesitamos ofrecerle guía a la siguiente generación. Y no solo a los mejores alumnos. Hay tanto potencial en toda nuestra juventud. Deberíamos de
invertir en ellos. Ese es mi punto de vista, mi llamado a la acción a los profesionales que están asistiendo y a las personas que tal vez se sientan un poco abrumadas o quisieran aprender más acerca de lo que se mencionó al principio, el complejo industrial carcelario, puedan leer el libro Easy to digest. Are Prisons Obsolete en inglés de Angela Davis. Es muy fácil de leer y lo recomiendo. Es un buen comienzo. So let's jump into Ahora vamos a pasar a otras preguntas. Estas on specifics. tratan más temas más específicos. Acabamos de recibir una pregunta de Sarah. ¿Estás en contacto con el condado acerca de la reclutación del papel del oficial permanente de equidad que ha sido llenado de manera interina? ¿Y has enviado tus propias recomendaciones acerca de cómo considerar esta posición? ¿Sabes algo al respecto? Yo no he estado directamente involucrada en este papel del oficial de equidad. Yo podría hacer muchas sugerencias, pero creo que las personas que le están dando forma a esa posición, así como las personas que saben que van a ser servidas por esa posición, deben estar involucradas en definir las necesidades. Yo soy un trasplante temporal, solo llevo aquí un año y de ahí vuelvo a la costa del Oriente en pocas semanas. No sería mi posición decirles a los miembros de esta comunidad qué forma debería tomar esta posición futura, pero sí creo que cada persona, ya sea si seas profesional o desempleado o joven, debería sentirse empoderado para ofrecer su punto de vista y su perspectiva de lo que debería significar la equidad aquí, cuáles son las brechas y cómo le gustaría ser servido por este papel. Y creo que esto es algo que lo hacemos en nuestras comunidades de una manera muy desempoderada, cuando deberíamos estar dándole forma a las oficinas de las personas que nuestros impuestos apoyan. Si las comunidades están diciendo, por ejemplo, las maneras en que están haciendo vigilancia policial nos está lastimando, debe haber una humildad, deben escucharnos en vez de este sentido de dominancia porque eres el que tiene el título. Reconectarse. O sea, estamos creando este experimento de la democracia que uno podría decir que realmente nunca ha sucedido porque solo es un grupo minoritario privilegiado que determina lo que se hace. Creo que tenemos que decidir conscientemente como un grupo diverso cómo queremos gobernarnos. Cuando hablamos, ¿cuál fue esa guerra? La primera guerra, la que llegó a la formación de este país, la resistencia a la opresión de los británicos. Leemos esta historia y dijeron que sí, ellos tenían el derecho de botar ese té del barco, pero nosotros no sentimos que tenemos ese derecho. El dinero que sale de todo nuestro trabajo, ya sea que sea el 25% o 33% como propietario de negocio, lo que sea que contribuyamos a los recursos que gobiernan a nuestra sociedad y nuestra comunidad, nuestra voz debería ser parte de esto y las personas responsables de generar esta posición deben aprovechar todas las aportaciones de la comunidad acerca de la forma que debe tomar este papel de equidad. Claro, y creo que una parte grande es la participación cívica que se puede hacer de varias maneras. Creo que eso sería una manera fantástica para que algunas personas empiecen si tienen curiosidad. Ahora vamos a pasar a la última pregunta.
this is from Esto viene de Daniel un poco antes. presentation. En So, tu they're presentación mentioning not había just the mención problematic aspect of trying to categorize people into del specific aspecto ethnicities. problemático de categorizar a las personas. You might recommend for Hay listas recomendadas para organizations intake that is more descripciones de trabajos que sean más inclusivas, por ejemplo, para incluir a personas indígenas de Latinoamérica en vez de categorizarlos como latinos hispanos. options be a good Serían las opciones del censo un buen punto de partida, especialmente en la atención a la salud, descubrir el lenguaje que debemos usar porque sabemos que eso va a tener gran influencia. Es una buenísima pregunta. Típicamente, el censo ha estado atrasado en cuanto a representar la diversidad de las personas. Estoy segura de que hay listas más inclusivas que se podrían encontrar en línea, pero quiero animarte a considerar esto. Es una cosa incluir en las formas de ingreso una lista, una manera más inclusiva de capturar la identidad. Pero ¿qué hacemos con esa lista? ¿Vas a seguir escogiendo análisis de laboratorio ajustando para la raza negra? Podrían haber muchas variaciones dentro de la forma de inscripción, pero las vas a agrupar juntas y ajustar para la raza negra cuando mides su respiración. El laboratorio va a ajustar las maneras en que la medicina ha perpetuado esta noción de medicina falsa basada en la raza que afecta el diagnóstico y las recomendaciones de tratamiento. Así es que no se deben enmascarar las listas inclusivas en la inscripción y seguir usando métodos de laboratorio diagnósticos arraizados en esta discriminación racial. También te retaría a preguntarte ¿y qué después? ¿Qué pasa después? ¿Y qué más vas a hacer para no seguir usando la descripción falsa de raza como medida biológica? También estás preguntando acerca de sus experiencias de discriminación o de trauma racial y cómo eso podría estar interactuando con los síntomas que presentan. Porque no se trata tanto de que sean eritreos o Hausa que está provocando sus palpitaciones. El hecho es que tienen suficiente melanina que fueron discriminados por la Guardia de Seguridad en la entrada, que lo han sentido todos los días desde que han emigrado. Es la racialización, el trauma racial y la exposición a la discriminación y las conductas adaptivas y maladaptivas que podrían estar impulsando su visita del día de hoy. Y eso es lo que deberían conversar más críticamente en las instituciones y establecer valores y prácticas dentro del sistema. Definitivamente. Gracias, Sharon, por contestar estas preguntas, por la sesión, por esta bien considerada y comprensiva presentación. Creo que muchas personas van a salir con un idioma muy sólido y una comprensión sólida de cómo realmente pensar acerca del racismo y los prejuicios y cómo luchar contra eso en la atención sanitaria. Muchas gracias por todo lo que has estado diciendo y llega a mucha autorreflexión y pensamiento crítico y preguntarnos por qué y qué es lo que pueden hacer las personas en los diferentes aspectos de sus vidas. Y hay muchas cosas que vamos a encontrar que no están bien, pero hay cosas que sí se pueden cambiar. Así es que gracias. Este es el final no solo de nuestra presentación de hoy, sino que de nuestra serie de
seminarios. Ahora le voy a dar la palabra a Daisy, quien va a hablar dónde pueden encontrar las series si se faltaron una. Hi, everybody. Hola a todos, me llamo Daisy Cárdenas, soy una de las coordinadoras junto con Pam. Antes de que venga a hablar el doctor Enrique para la clausura, quiero decir un par de cosas. Gracias a todos por su participación. Vamos a tener todas las grabaciones en inglés y en español en nuestra página YouTube de Latino Health Forum. Algunas ya están disponibles. Si las necesitan antes del lunes, por favor envíenos un correo en Latino Health Forum @gmail.com para enviárselas, pero sí van a estar disponibles en inglés y en español. Voy a enviar un noticiero por correo para todas las personas que asistieron con esos enlaces. Si están disponibles, por favor, vayan a nuestra página en Facebook si no lo han hecho. Y gracias. Y ahora le quiero dar la palabra al doctor Enríquez para sus palabras de clausura. Gracias, Sharon Washington. Fue brillante su presentación. Realmente le agradezco y quiero agradecerle específicamente porque esta es la primera vez que alguien ha hablado, ha tenido el valor de hablar del ejército, porque es como una vaca sagrada en este país. La gente no lo menciona, excepto para decir que son maravillosos y que están defendiendo al país. No sé si Nicaragua nos va a invadir. Como inmigrante, que siempre me ha sorprendido es que cuando la gente dice que él o ella sirve a este país en el ejército, si eres un ciudadano maravilloso, si no ingresas al ejército, no estás sirviendo a tu país. Gastamos 2.5 billones de dólares, de dólares al día, de acuerdo a las cifras oficiales. 760 billones, de dólares al año es el presupuesto de toda Latinoamérica. O es más del presupuesto total de Latinoamérica. Esto tiene que cambiar, es demasiado. Escuché que vas a volver a la costa del Oriente. Espero que podría ser una ponente en nuestros foros futuros. Gracias. Realmente fue unos 50 minutos muy comprensivos y es difícil hacer un análisis tan profundo en tan corto tiempo. Gracias a todas las personas que han participado. Por favor, revisen todo lo que Pam y Daisy han estado haciendo para que tengan acceso a las versiones en español de estos seminarios y las versiones en inglés. También las vamos a difundir en KBBF en español. Gracias, cuídense, pónganse la mascarilla, porque es una de las pocas cosas que podemos hacer, a menos de que quieran tomar antisépticos que podrían matarte, pero por favor, no se te olvide la mascarilla. Muchas gracias y nos veremos pronto. Thank you. Gracias, gracias.